Gracias por escucharme. Y a grabar eso. Gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Bien, me toca presentar a Agus, que es compañera de esta comisión de perspectivas de géneros y también de la comisión de juventud del llamamiento, que también invitamos a participar a quien quiera. Bien, bueno, Agus es escritora, activista judía y defensora de los derechos civiles y religiosos de las mujeres judías. Además es estudiante de abogacía, becaria de Harvard en estudios de liderazgo político público, y según ella hace la mejor jalá de la costa atlántica. Eso deberíamos testearlo. ¿Qué es una jalá, Ile, por favor? Una jalá es un pan trenzado que se come generalmente los días viernes, ¿no? Los shishi, para recibir al Shabbat, al día sábado. Pero bueno, Agus, si querés agregar algo más, y si no, tenés la palabra. Bueno, gracias, Sile. Ese mensaje no era para agregar, pero me gusta que se me reconozca y se me reivindique, porque la verdad es que hago la mejor jalá de la costa atlántica, y no sé si de la Argentina, modestia aparte. Ay, mi perra empezó a ladrar. Bueno, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Es las mujeres que se rebelaron en la Torá. Entendiendo que este es un título muy amplio, ¿sí? ¿Y qué quiero decir cuando digo que es un título muy amplio? ¿De dónde es? Acá alguien me pregunta de dónde soy. Soy de Mar del Plata. En realidad vivo en Santa Clara del Mar, que es muy cerquita de Mar del Plata. Retomo. El título que nos convoca hoy es las mujeres que se rebelaron en la Torá. ¿Y qué significa? Vamos a ir como tratando de desenredar. Primero, ¿qué significaba ser mujer en la época bíblica, en la era bíblica? Segundo, ¿por qué las escrituras dijeron eso en ese momento, ¿no? Digamos, tenemos que entender que en la Biblia nada está escrito al azar, sino que todo tiene un significante y un significado. Entonces, repensar estos significantes hoy en día es sumamente importante. Y voy a contar algunas de las historias de las mujeres más inspiradoras de eso que nosotros denominamos Torá o Tanaj. En realidad, ya voy a explicar de lo que estoy hablando. En realidad voy a hablar del Tanaj, pero también de la Torá. El Tanaj, un poco para que nos ubiquemos en la geografía bíblica, nosotros el libro sagrado que tiene el pueblo judío es el Tanaj, ¿no? Que está compuesto por la Torá, que es este primer libro que relata desde el Génesis, desde el comienzo de la historia, desde la creación, hasta la muerte de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es conocido popularmente como Moisés. Ahí Cristina me pasó su celu, bueno, después lo anoto. Bueno, este personaje que nosotros conocemos como Moisés. Después también va a estar integrado por el libro de los profetas y el libro de los salmos, donde también ahí vamos a ir a revisar que hay historias interesantes de mujeres que fueron interesantes. Entonces, de entrada, bueno, contarles cómo empieza un poco, ¿no?, el rol de la mujer, brevemente, en 5 minutos, para después sí meternos de lleno en estas historias de estas mujeres que nos interesan contar hoy. Pero brevemente, digamos, vamos a ver que en el texto bíblico podemos hablar de grandes personajes, todos ellos varones: Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Aarón, David, Saúl, Shlomo, o sea, los grandes personajes de la Torá que reconocemos a simple, digamos, si yo digo el rey David, todo el mundo le viene a la cabeza David contra Goliat. Si yo digo el éxodo de Egipto, a todo el mundo le viene a la cabeza Moisés. Bueno, pero esos grandes personajes masculinos no deberían opacar algunos personajes femeninos que no tienen la misma relevancia en cuanto a historias magníficas y en cuestiones grandilocuentes, pero que tienen historias que son muy dignas de contar. Entonces ya partamos de la base de,
yo escucho un ruido, no sé, un pipi, pero creo que es normal. Partimos de la base de que estamos ante un texto escrito alrededor entre el siglo VI antes de la era común y el siglo III después de la era común. Más o menos en ese momento los escribas bíblicos terminaron de compilar y de compaginar todo ese texto que hoy nosotros reconocemos como el Tanaj. Digamos, fue en ese momento donde se escribieron las historias. Y la cosmovisión de la época era, por supuesto, machista y patriarcal. Pero no quiero decir esto en función de deslegitimar el texto bíblico, no, era entender que esa era la... Ahí está, entender que esa era la sociedad del momento y que esa sociedad se ve reflejada en nuestras sagradas escrituras. Entonces, bueno, como vengo diciendo, el rol de la mujer no es que termina siendo secundario, pero termina siendo actriz de reparto, ¿no? Yo siempre digo que para mí la Torá, los textos bíblicos, no son historias de varones, sino son historias de parejas. ¿Qué quiero decir con que son historias de parejas? Bueno, de que siempre vamos a encontrar a un hombre con una mujer, Abraham y Sara, no sé, Moisés. Bueno, vamos a encontrar historias de parejas. Y en estas historias de parejas vamos a encontrar el Génesis brevemente, porque no los quiero aburrir tampoco, quiero entrar a lo jugoso de las historias que quiero contar. El Génesis brevemente comienza con la creación del mundo, Adán y Eva, la expulsión del paraíso. Después va a seguir el linaje de Abraham Avinu, va a seguir de Adán, perdón, hasta Abraham Avinu, ¿no? Va a seguir de Adán a Abraham. Y después de Abraham va a seguir hasta el Éxodo. Esto es el libro de Génesis. Ok. Bueno, escucho unos ruidos muy extraños, pero me parece que soy yo. Bien, y la primera historia, la primera mujer que se va a revelar en la Torá, en este libro del Génesis, va a ser una mujer que se llama Tamar. ¿Y quién fue Tamar? Bueno, va a ser un poco complicado explicarlo, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo y cualquier duda que tengan la hacen, porque tiene que ver, hay algunas reglas bíblicas que tenemos que entender. Tamar se casa con uno de los hijos de Judá. Judá fue uno de los 12 hijos que tuvo nuestro patriarca Jacob. Jacob, Israel, ¿no? El nombre que tiene después de vencer a un ángel en el desierto, va a tener 12 hijos. Y uno de sus hijos, Judá, Yehudá, de donde viene la palabra judío, digamos, uno de los representantes de las 12 tribus de Israel, va a tener 3 hijos, y va a casar al hijo, él se casa con una cananita, y va a casar a su hijo mayor con otra, que se llama Tamar. Y en ese momento existió una ley divina, que después va a ser incluida en el Deuteronomio. El Deuteronomio es uno de los libros principales de la Torá, una ley sagrada que después va a ser entregada a Am Israel, al pueblo de Israel, en los pies del Sinai, que es la ley del levirato. Quizás algunos saben lo que significa esta palabra, pero el levirato básicamente, si bien es un poco complejo y tiene que ver bueno, yo que estudio Derecho, la jurisprudencia bíblica, el levirato significaba que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su familiar más cercano debía casarse con su esposa para asegurarle, para que tenga hijos, pero no iban a ser hijos de ese hombre que los engendró, sino que iban a ser hijos del primer marido difunto, ¿sí? Porque además eran quienes se iban a tener que encargar en el futuro de cuidar a su madre. Porque ustedes recuerden que en este momento, y durante todo el texto bíblico, hasta la rebelión de las hijas de Lot, las mujeres no heredan
en la Biblia, no pueden acceder a un patrimonio en términos actuales. Entonces eran los hijos varones o los familiares de quienes debían mantener a las hijas. Muy bien. Entonces se casa Tamar con el primer hijo de Judá. Tienen nombres complicados, así que los voy a denominar así: el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, creo que va a ser más sencillo. Se casa con el primer hijo de Tamar, de Judá, Tamar con el primer hijo de Judá. Y va a suceder algo acá muy extraño. Esta historia particularmente es muy extraña, ¿no? Porque la Biblia nos va a venir contando cómo fue el viaje de Abraham a la tierra prometida. Y de la nada va a ser como un paréntesis, nos va a contar la historia de Judá y de Tamar, y después va a seguir contando otra cosa. Va a seguir contando cómo fue la entrada del pueblo egipcio a Mitzrayim, a Egipto. Bueno, pero como digo, toda esa historia es una historia muy rara y tenemos que ir analizándola por capas. Se casa Tamar con el primer hijo de Judá, ya lo dije como 5 veces, y Dios y Hashem lo mata a este primer hijo de Judá porque dice que no era digno, que no era un buen hombre. Entonces, una de las pocas veces que Hashem, por su propia mano, mata a un personaje bíblico, lo mata. No nos dice las razones, nos dice que no era un buen judío, que no era una buena persona, que era una persona, sí, que tenía un alma impura, y lo mata. Bueno, de acuerdo a la ley del levirato, Judá, su suegro, el suegro de Tamar, la casa con su segundo hijo. Y ese segundo hijo, la Biblia lo describe como mezquino. ¿Por qué? Porque él no quería tener un hijo que no sea propio, un hijo que sea de su hermano fallecido. Entonces, al momento de tener la relación sexual, decía, él venía a la tierra. Quiero decir que no concretaba el acto de la concepción. Entonces, por eso, Dios también lo mata, ¿no? Como castigo. Segunda vez, digamos, de estas pocas excepciones donde Hashem, cuando digo Hashem, hablo de Dios, cuando Hashem toma y se adjudica en el texto bíblico un asesinato a la mano de Hashem. Y ahí, por la ley del levirato, Judá debería haber casado a Tamar con su tercer hijo. Pero Judá, ¿qué dice? Bueno, mira, esta chica ya me mató a los 2 primeros, ¿qué duda hay de que me va a matar al tercero? ¿Me voy a quedar yo sin hijos? No, bueno, paremos un poco, que voy, y le dice a Tamar, ¿sabes qué, Tamar? Mi tercer hijo todavía es chico, dejemos que crezca un poco, vos quédate de duelo, cuando él sea un poco más grande, bueno, ahí te casás con él. Recuerden que era muy importante para una viuda en ese momento tener un marido o tener una descendencia, porque si no quedaba por fuera de la sociedad. No había lugar en la sociedad para las viudas, porque la mujer pertenecía al padre o al marido. Entonces una mujer viuda, y cuando digo pertenecía quiero decir, debía bancarla, debía subsistir de acuerdo a de acuerdo a su padre o a su marido. Entonces, si no tiene marido y al padre ya no puede volver porque se casó, ¿qué hace? Bueno, queda en la indigencia. Entonces, era muy importante que las mujeres pudieran tener un marido y una descendencia, sobre todo una descendencia que iba a ser la que garantizara que esa mujer en el futuro no iba a vivir en la pobreza. Bien. Pasan los años, Tamar viste de luto, espera a que Judá le da a su tercer hijo, espera, y ve que no sucede, ¿no? Que pasaron los años, que el chico ya es grande, que Judá no tiene intenciones de casarlo con ella. Entonces, Tamar decide quitarse sus vestidos de duelo, ponerse ropa que no era propia, digamos, ropa atrevida, podemos decir, y decide irse a la puerta de un pueblo en el cual sabía que Judá iba a pasar, ¿no? Judá se había quedado viudo hace poco, y ella sabía como que estaba triste, y que se había ido a esta ciudad. Ok, entonces ella va a esperar a la puerta de la ciudad, y cuando pasa Judá la ve,
y la confunde con una prostituta. Entonces, bueno, le dice, mira, quiero contratar tus servicios. Y Tamar le dice, bueno, pero ¿qué me vas a pagar? Y Judá le dice, te voy a dar un cabrito, o una oveja, depende de la traducción, te voy a dar un animal. Ok, pero el animal no se lo iba a dar ahora, se lo iba a dar después. Entonces ella le dice, bueno, pero dame algún objeto que yo pueda tener en garantía hasta que vos me des el animal. Ok, y le dice, pero ¿qué prenda? Y Tamar le dice, dame tu cinturón, dame tu anillo y dame tu bastón. Judá se lo da, Tamar, lo guarda y tiene esa relación sexual con Judá. Y queda embarazada de mellizos. Después ambos vuelven al pueblo donde estaban, y Judá se entera de que Tamar, que estaba destinada a casarse con su hijo menor, había quedado embarazada. ¿Y qué es lo primero que piensan hacer Judá? En mandarla a quemar, por supuesto. Las mujeres no tenían permitido tener un hijo fuera del matrimonio, y al ser la viuda de sus hijos, él tenía derecho de decidir asesinarla para no manchar el honor de su familia. Entonces Tamar, cuando la están yendo a buscar para prenderla a fuego, para asesinarla, en secreto le manda a Judá el bastón, el anillo y el cinturón. Y cuando Judá los abre y le dicen que se lo había enviado Tamar, ahí dice Judá mi pasaje favorito de la Biblia, que es, ella es más justa que yo. Y no la mata, y ahí Tamar tiene 2 hijos, 2 mellizos, y la historia termina. No volvemos a saber nada más de Tamar hasta que termina la Biblia. Nunca más se la vuelve a mencionar. Sí, después los Midrashot, que son esos textos rabínicos de Babilonia o de la Edad Media, que van a ir a revisar la Biblia, van a volver a hablar de Tamar, pero la Biblia no. La Biblia se olvida de Tamar y de su historia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el escriba bíblico decidió incorporar esta historia que, si la borramos, no produce ninguna modificación? Realmente es una historia que es como esas series donde vienen los capítulos y de repente hay un capítulo que no tiene nada que ver y es para mostrarnos algún aspecto de un personaje. Bueno, es lo mismo. Este fragmento de la Biblia es un fragmento que está completamente no relacionado con lo que viene y con lo que venía diciendo. Entonces, yo creo que la elección de poner ese texto ahí no fue azarosa. Creo que todo el Antiguo Testamento, esto es algo que se extiende por todo el Tanaj, pero fundamentalmente se muestra acá, es estos conceptos de justicia y de doble moral, ¿no? Entendiendo siempre estas historias y repasándolas con los ojos de hoy, ¿sí? Sé que no es bueno hacer anacronismos, pero a veces es importante no juzgarlos, sino reverlos, repensarlos, ir a revisar esos lugares. Entonces, como pregunta abierta también de decir, bueno, ¿por qué se incorporó este texto en la Torá? ¿Y por qué, además, Judá, uno de los hijos de Israel y el padre de nuestro pueblo, va a decir, ella es más justa que yo? Porque él actuó con injusticia, porque él no siguió el mandamiento divino, porque él se acostó con una mujer que no era su esposa, porque dejó embarazada a una mujer que no era su esposa, pero sobre todo porque no cumplió con los mandamientos de Dios. Y lo que vemos ahí, entiendo yo, ¿no?, que lo que la Torá nos viene a enseñar es que hay cierto sentido de justicia dentro de las mujeres que es superior, incluso
sé que hay varones que están del otro lado, entonces no quiero decir que es un sentido de justicia superior al de los varones, no es eso. Pero que hay una mirada distinta, que hay una mirada de más responsabilidad por parte de la mujer con respecto a el mandato divino. En este caso, el mandato divino era, bueno, la ley del levirato, que Tamar se debía casar con su tercer hijo, y como Judá fue injusto con ella que hizo justicia por mano propia, fue a tomar lo que le pertenecía. Y es un claro ejemplo de una de esas mujeres que se rebelaron contra lo impuesto, contra lo establecido en la Torá. Porque Tamar se podría haber quedado, podría no haber hecho nada, pero sin embargo cometió pecado ella también, en términos bíblicos, pero consiguió lo que quería, y lo que quería no era ni más ni menos que su supervivencia, y la supervivencia de su tribu, porque también tenemos que pensar que que cada hijo que nacía en la Biblia eran unos pocos, no estamos hablando de una nación entera, sino que estamos hablando de unos pocos. Entonces, me parece súper interesante el pensar, bueno, la mujer no solo como la que se encarga de la supervivencia de su pueblo, no en un sentido mandatario, sino en un sentido solidario, y que además va a hacer justicia por mano propia. Y cuando digo justicia, hablo de va a conseguir lo que otros no le dan, pero que a ella le pertenece. La historia de Tamar es una historia muy interesante, ¿no? Porque en muy pocos versículos la Biblia va a contar y va a hablar de un montón de cosas. Y bueno, los invito también a que ustedes piensen qué momentos, ¿no? Nosotras fuimos Tamar. Porque muchas veces, esto en un sentido real, las mujeres no se nos da, a las mujeres y a los hombres, hablo de todo a mi Israel y de todo el mundo, a veces a las personas no somos tratados con actos de injusticia, ¿no? No logramos ese puesto de trabajo que queríamos, no podemos acceder a, no sé, ese alquiler que teníamos ganas, o no podemos, o tenemos que postergar ese viaje que queremos, por cosas que son injustas, por cosas que son ajenas a nosotros, pero que no tienen una razón de ser genuina. Entonces, yo los invito a que pensemos en qué momento fuimos Tamar, esa viuda que fue a buscar lo que le pertenecía, lo que le correspondía, y que fue a hacer justicia. Una muy linda historia la de Tamar, una de mis preferidas. Pero sigamos adelante, porque ya son las 7 de la tarde, y vamos al segundo algo. Para mí esto es como lo mejor que le pasa a la Torá, es lo que voy a contar ahora, que es el Éxodo, el segundo capítulo de la Torá. Muchos habrán visto la serie de Moisés en Telefe, o habrán visto alguna película cuando eran chicos, o habrán escuchado algo sobre el Éxodo. Incluso recién venimos dejando Pesaj atrás. Pesaj es el Passover, la fiesta de la libertad del pueblo judío, cuando nosotros salimos de Egipto. Historia judía en 30 segundos. En Canaán había hambruna, entonces los hijos de Israel bajan hacia la tierra de Egipto, hacia Mitzraim, donde había más, donde el pueblo era más próspero, y al principio Yosef, uno de los hijos de Israel, era como un vicefaraón, o sea, era un tipo que tenía mucho poder dentro del palacio. Si yo me pongo ahí el micrófono, ¿se escucha bien? Háganme. Bien, perfecto. Bueno, Yosef tenía mucho poder en palacio, entonces el Éxodo nos va a empezar a contar cómo se fueron cambiando los faraones, y los faraones que vinieron empezaron a ver con malos ojos que estos judíos, esta tribu, que no creía en los mismos dioses, que no tenía las mismas costumbres, que no comía la misma comida, crezca tanto, entonces nos esclavizaron. Y ahí somos 400 años esclavos en Mitzraim, en Egipto. Un faraón
acá el Midrash, tenemos que separar lo que es Midrash, lo que significa reescritura rabínica, de lo que dice exactamente la Biblia. Lo que dice la Biblia es que un faraón va a ordenar asesinar a todos los niños hebreos que hayan nacido en ese momento. Entonces acá empiezan a aparecer, todos sabemos que Moisés es el personaje principal de esta historia, pero hay 5 mujeres que van a hacer que esta historia sea posible, y una de esas 5 mujeres va a ser incluso mucho más que eso. Esas 5 mujeres son, en principio, 2 parteras, que estas 2 parteras se negaron, por miedo a sufrir la ira de Hashem, se negaron a asesinar a los niños egipcios recién nacidos. Entonces, sus madres podían ocultarlos de las tropas del faraón. Moisés nace, tiene 3 meses, lo tienen 3 meses oculto. Cuando ya no lo pueden ocultar más, su madre, Yochebed, que en el texto bíblico no es nombrada, este nombre se lo dan después los rabinos, Yochebed, de la tribu de los levitas, igual que Amán, o Imán, su padre, el padre de Moisés, eran ambos de la tribu, eran descendientes de Levi, bien digo, uno de los hijos de Israel, decide que no iba a poder asesinar a su hijo, así que lo deja en una cana en el río, y y lo arroja al río pidiéndole a Dios que ese niño pueda terminar en las manos de alguien que lo críe dignamente. Y atrás de la canasta va a ir su hermana mayor, que va a ir viendo hacia dónde va el niño, y se va a encontrar que después de seguirlo un rato, a ese bebé lo recoge la hija del faraón, que en la historia no tiene nombre la hija del faraón. Esto es característico de la Biblia, que muchas veces a las mujeres se las nomina como la madre de, la hija de, la nieta de, la hermana de, pero no se les pone nombre. Entonces, todas aquellas mujeres a las que sí se les pone nombre, vamos a ver que van a tener cierta importancia. Hasta ahora, ninguna de las mujeres que fueron presentadas en la historia del Éxodo tiene nombre, ninguna. Ok. Lo va a agarrar la hija del faraón, ese bebé, y ahí atrás va a ir esta hermana mayor, que todos sabemos que se llama Miriam, porque más adelante lo va a decir, pero hasta el momento no lo sabemos, y va a decirle, mira, encontraste un bebé, y ella le va a decir, sí, y Miriam le va a contestar, ay, mira, y no tiene el prepucio, entonces es hebreo, y la hija del faraón le va a decir, sí, y Miriam le va a decir, ¿querés que te consiga una madre nodriza hebrea para que te ayude a criar a este hijo? ¿A este bebé que encontraste? Y la hija del faraón le va a decir, bueno, dale, me lo quedo. Entonces rápidamente Miriam va a ir a buscar a su madre, la va a hacer entrar al palacio a trabajar como cuidadora de ese bebé. Entonces va a ser Miriam la que va a permitir que Yochebed y que Moisés crezcan juntos, y que sea Yochebed la que críe a Moshe. Bueno, la historia avanza, ¿no? Ahí quiero aclarar esto. Qué interesante el rol de la hija del faraón, porque no solo tuvo que ir en contra de la ley, porque en ese momento era la ley del faraón, sino que tuvo que ir en contra de su propio padre, para hacer algo que era justo, que era salvar a ese niño. Muy interesante para pensar cuál es el rol de la hija del faraón. Pero bueno, la cuestión es que la historia avanza, y alá, llegamos a que Moisés es grande, que ya está ahí en el ejército, que es un hombre, y que en una circunstancia determinada ve una injusticia que se está realizando por medio, un egipcio le está realizando a un hebreo, y lo mata, y lo esconde. Y ahí el faraón lo manda a buscar, lo manda a encarcelar, lo manda a matar. Entonces Moisés huye al desierto, se cruza con una tribu de nómadas, se casa con la hija de este pastor, y bueno, y vive ahí, y tiene su primer hijo, y hace su vida ahí con esta tribu del desierto.
Y en un momento eran nómades, entonces estaban caminando, y de repente Moisés presta atención en que había una montaña que tenía la zarza ardiente. Bueno, ahí va. Estoy explicando un poco la historia del Éxodo para contarles quién fue Miriam, pero quizás no todos saben bien cómo fue la historia, entonces tengo que ir como narrándola, pero quiero hacerlo lo más breve posible. Bueno, ahí Moisés habla con Hashem, Dios le dice, bueno, vos vas a ser quien libere al pueblo de Israel de Egipto. Moisés le dice, no, yo no voy a poder porque soy tartamudo, y a mí no me van a escuchar, porque además yo me crié en palacio, y no me van a dar bolilla. Y él dice, no, vos andá, que tu hermano Aarón te va a ayudar, bueno, anda. Ok. Moisés no quería ir, pero va con su esposa, Tispora, y su pequeño hijo. Y van a Egipto, y bueno, la historia de las plagas, creo que todos la sabemos, no voy a ahí sí caer porque se me iría toda la charla hablando del Éxodo, pero la cuestión es que llegamos a un momento de la historia donde Am Israel, el pueblo de Israel, está enfrente suyo el mar de los juncos, y atrás el ejército del faraón. Entonces, yo creo que ahí los israelitas deberían haber dicho, ¿qué hice siguiendo a este tartamudo que nos dijo que nos iban a dar la libertad? Ahora, o vamos a morir ahogados, o vamos a morir asesinados por el ejército del faraón. Y bueno, ahí Moisés hace su magia, levanta su palo, abre el mar de los juncos. Am Israel, conducidos por Miriam y por Aarón, atraviesa el mar de los juncos, el mar rojo, como también se lo conoce, y finalmente llegan a su libertad, porque recuerden que después el mar se cierra y muertos quedan los egipcios, mueren ahogados. Ya Hashem les había caído con un montón de plagas, les había matado a los primogénitos, y después los termina ahogando en el río por injustos, por impíos. Y ahí es cuando por primera vez se va a nombrar a Miriam. No sé si le podés ponerme la segunda foto de la diapositiva, si podés, si no igual yo sigo hablando. La primera, la segunda. Bien. Esta es la imagen para mí más hermosa que tenemos de Miriam. Y en este momento, esta imagen lo que está narrando es cuando después de cruzar el mar y estar en el desierto, ya una vez que el pueblo de Israel consiguió la libertad, Moshe se puso a cantar. Y Miriam reunió a todas las mujeres de Am Israel y también se puso a cantar. Y todas, como se puede ver en la imagen, sacaron una pandereta y empezaron a cantar. ¿Y qué tiene esto de rebelde? ¿Qué tiene esto de revolucionario? ¿Qué tiene esto de importante? ¿Me pueden decir ustedes? Bueno, que va a ser el primer momento donde la Torá, donde la Biblia, nos va a hablar de la mujer en una situación iba a decir de goce, pero bueno, es un término muy lacaniano, en términos de alegría, de festividad. La primera vez que una mujer va a decir la Torá que va a cantar, que va a bailar, que va a hacer música. La primera vez que una mujer va a festejar. Y es muy válida la pregunta de, bueno, ¿estaban festejando que eran libres? Porque ahora se les venía todo un desierto, atravesar un desierto, y era pura incertidumbre. Pero nuestros sabios rabínicos lo que nos van a decir es que lo que las mujeres de Israel festejaban no era solamente la libertad, sino que también festejaban su fe. Porque, como les dije recién, todas tenían unas panderetas. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿de dónde sacaron las panderetas? Si cuando eran esclavos no podían hacer música, no podían andar con una pandereta. ¿Por qué? No sé, les dijeron, nos tenemos que ir ya, y ellas andaban con una pandereta encima. No guarda mucho sentido, ¿no? Si yo les tengo que decir, bueno, nos tenemos que ir,
y ustedes apenas pueden agarrar a los chicos, agarrar a los animales, un poco de comida, no se les pudo ni llevar el pan, comemos matzá una semana, esa galletita de agua que comemos el pan de ácimo, los judíos. Pero ¿qué hacían? No podían dejar llevar el pan, pero llevaron la pandereta. Bueno, y esto los rabinos dicen que tiene una explicación, que es que fueron las mujeres las que más creyeron en el milagro del Éxodo. Fueron las mujeres las que siempre creyeron en Moshe. Entonces, mientras las plagas se iban desarrollando, ¿se quedó trabado para todos o solo para Silvia? Bueno, yo sigo hablando. Que mientras, Sí. mientras los hombres dudaban, las mujeres se pusieron a construir instrumentos para festejar la libertad. Miren lo inmenso que es esa creencia que tuvieron las mujeres en Dios. Porque mientras el propio Moisés dudaba de si el milagro se iba a realizar, ellas hicieron estas panderetas y una vez que obtuvieron la libertad, ¿qué hicieron? Disfrutaron, cantaron con alegría, fueron felices, no solo por haber cruzado el mar, no solo por haber sobrevivido a 400 años de esclavitud, sino porque su fe, eso en lo que ellas habían creído, se había cumplido. Eso que todos creían imposible, se había logrado, en muchos casos, gracias al esfuerzo de esas mujeres. Y algo que también nos va a enseñar esta historia de la pandereta, es que las cosas que nosotros creemos como imposibles, a veces son propias limitaciones nuestras. Digamos, esta no es una charla de autoayuda, ni mucho menos, pero estoy intentando dar sentido. A veces eso que para nosotros nos parece imposible, salir de Mitzraim o sacar a Mitzraim, sacar a Egipto de nosotros, con todo lo que eso significa, va a tener mucho que ver con que nosotros apostemos para que eso se realice. Si nosotros podemos proyectar y ver más allá, ¿no? Entonces, cómo estas mujeres fueron, digamos, todo el Éxodo plantea grandes mujeres que fueron construyendo poco a poco el camino de la libertad. Y después, Miriam, como a mí me gusta decir, Moisés nos sacó de la esclavitud, ¿sí? Pero fue Miriam la que nos enseñó a ser libres, a las mujeres sobre todo, porque fue la que nos enseñó a cantar, a hacer música, a bailar, y fue además una de las mayores líderes que tuvo Am Israel. Ella nos condujo por el desierto. Ella fue, digamos, gracias a ella, Am Israel tuvo agua en el desierto. Recordémonos que hubo estos beneficios, dones eran, no recuerdo bien la palabra que usa la Biblia para referirse a eso. Uno de esos era el maná, esta comida que a ellos todos los días les caía del cielo, y otra era esa fuente de agua infinita que cargaba Miriam. Y a mí me interesa por demás el personaje de Miriam, porque además va a pasar algo con Miriam, y es que ustedes, ahora avancemos un poquito en la historia, estamos los judíos en el desierto, y Moisés sube al monte Sinai a recibir la palabra, a recibir el texto, la Torá. ¿Ok? Y él está como 40 días allá arriba, o no sé cuántos días, y el pueblo se empieza a inquietar, y bueno, ahí, ¿qué hacen? Algunos, bueno, no tienen habilitado, yo que soy media maestra, quería hacer preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué hacen? Hacen el becerro de oro, ¿no? Que las mujeres, el becerro de oro fue algo que hizo Aarón, el hermano de Moshe, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, que fue a reunir todo el oro que había y crear una imagen divina de adoración con una forma de becerro. Y ese es uno de los pecados más grandes que tiene el pueblo de Israel, que es el pecado de la idolatría. Y miren lo machista, pero no quiero caer en reduccionismo, ¿no? Sino lo complicada que va a ser la Torá, que a Aarón no lo van a castigar por eso. Pero algunos versículos después, Miriam va a hablar con Aarón y le va a decir, che, Aarón, ¿qué es lo que pasa? Que Dios solo habla directamente con Moisés. Nosotros somos profetas,
nos habla, pero tenemos que interpretarlo, porque nos habla a través de sueños, a través de cosas que sentimos, pero a Moisés le habla directamente, le habla como yo les estoy hablando a ustedes. Entonces Miriam se preguntaba, ¿por qué le habla a él y no nos habla a nosotros? Y ahí Moisés se enoja, y Hashem, y Dios también se enoja, ¿y qué hace? Le manda y la condena a Miriam a tener lepra por 7 días y quedar por fuera de la tribu. Muy válida la pregunta de por qué también no lo hizo leproso Aarón. Bueno, otro cantar. Pero ahí me parece también interesante, ¿no? Repensar la posición de la mujer en la Torá, de la mujer como, primero, la artífice de la libertad, la creadora de todo lo que conocemos, pero también una persona que comete errores, que en este caso el error fue cuestionar a Dios o hablar por detrás de su hermano, pero fue humana, y a veces ser humana está bien. Entonces pensemos en Miriam como una hermana que se ocupó de su hermano menor, se ocupó de que crezca cerca de su madre, que después ayudó al pueblo de Israel a cruzar el mar de los juncos, les enseñó a las mujeres a cantar, les enseñó a todo Israel a cómo ser libres, y también se equivocó, porque es lo que nosotros hacemos, es lo que hacemos los seres humanos, nos equivocamos. Y Miriam además es considerada una de las 7 grandes profetisas que tiene nuestra tradición, y para mí es un personaje hiper interesante porque está lleno de matices, como todos los personajes como todas las mujeres, creo yo, de las que se habla en la Biblia, mujeres que tienen muchos matices, muchas capas de sentidos, y que no son simplemente la santa, la casta, la que sigue las órdenes, sino que también inician rebeliones, sino que también cuestionan lo establecido, como lo hizo Tamar, llevándolo al acto, y como también lo hizo Miriam, con esa sincera devoción hacia su hermano y hacia su pueblo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran dejar por el chat? No sé, Hanna, Ile, Leo, ¿cómo venimos? Yo puedo seguir, pero estoy subida en la cúspide de la ola. No hay nada, no hay nada. Bueno. Ok, vamos a pasar a la siguiente historia. 50 días después de Pesaj, de la salida de Egipto, se viene Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá. Esto no tiene mucho que ver con la historia que voy a contar ahora, y si querés pasar de diapositiva, de Filmina, como dice el presidente. Pero en Shavuot, los judíos, quienes somos quizás observantes o quienes tenemos cierto respeto por las tradiciones, leemos el libro de Ruth. Solo dura 1 hora, y no sé, vamos a ver cuánto, yo ya voy hablando como casi 1 hora. Prometo que voy a ir más rápido. Bueno, vamos a leer la historia de Ruth. ¿Y por qué me parecía importante mencionar a Ruth? Que no se rebeló, no fue una gran, fue un gran personaje, uno de mis personajes favoritos, pero no fue como Miriam ni como Tamar. Ruth era una mujer moabita, era una princesa moabita, que en una circunstancia determinada se casa con un hebreo, su hermana se casa con el hermano de ese hebreo, y en un momento de la historia, para ir rápido, el padre y los 2 hijos mueren. Y quedan solas las nueras con Naomi, la suegra. Entonces Naomi dice, mira, yo acá no tengo más nada que hacer, me vuelvo para mi casa. Y sus nueras le dicen, bueno, te acompañamos. Y ellas le dicen, no, ustedes son jóvenes, son princesas, quédense acá, no tienen nada que hacer con una viuda pobre que sus hijos murieron y que no tiene nadie que la mantenga. Entonces Ruth dice, no, bueno, yo te voy a acompañar. La otra nuera se queda, pero Ruth dice, yo te voy a acompañar, y lee unos votos muy famosos, que si mi internet me carga ya se los voy a leer, porque me parecen muy hermosos, y que hoy se usan
como votos cuando se casan parejas homosexuales, y voy a hablar un poco más de esto. Ruth, en el libro de Ruth 1, 16, 17, dice, no insistas, siempre le va a hablar a Naomi, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde habites, habitaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, ahí seré enterrada, ahí seré enterrada, que Hashem me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. ¿No? Un voto prácticamente matrimonial, donde Ruth le dice a su suegra, allí donde tú vayas yo iré, y allí donde tú mueras, a mí me enterrarán. Un voto hermoso. Y yo pienso en esta historia, ¿no? Muchos le adjudican como un carácter homosexual, pero para mí elijo darle otro sentido. Ese sentido puede ser válido, pero yo elijo darle otro sentido, que es el sentido de esta palabra que hoy es tan común y en estos espacios de género usamos tanto, que es la sororidad. Yo creo que Ruth es esa imagen y esa representación de lo que fue la sororidad, de lo que es la sororidad. Este concepto de la hermandad entre mujeres y de no dejarnos solas, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa en la vida cotidiana de mandar una ubicación en WhatsApp para ver dónde estamos, o avisar si llegamos o no, o de acompañarnos en el maternar, o en el cursar alguna enfermedad? Entonces, eso fue lo que hizo Ruth, brevemente. Fue un acompañamiento sincero hacia su suegra, pero sobre todo hacia Israel. Y miren, y fíjense ustedes que Ruth es la tatarabuela del rey David. Y del rey David va a descender el Mashiach, para quienes creemos, que sé que hay algunos católicos en este Zoom que creen que el Mashiach ya llegó, que es Jesús, Yeshua, no vamos a entrar en eso ahora, pero para quienes creemos que el Mesías todavía no llegó, bueno, cuando llegue va a ser del linaje de David, y David es del linaje de Ruth. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más sagrado que tiene el pueblo de Israel, que es la esperanza de la llegada del Mesías, está íntimamente relacionado con una judía conversa, con algún tinte lésbico, que además era uno de los pueblos que eran medios enemigos de Israel, ¿no? Y a mí esa historia me parece fascinante, solo para mencionar cómo ella redimió, además porque después se casa con esta misma ley del levirato, con Boaz, uno de los hombres más importantes del pueblo, cómo a través de su acto y a través de su amor hacia su suegra y hacia el pueblo de su suegra, se redime a ella, redime a su suegra, y en su linaje es donde viene el Mashiach. Y voy a pasar rápido a otra historia, que es la historia de Hanukkah, ¿no? Voy a contar dos historias muy breves. Pero para contarles, ¿no? Esto ya abandonamos la Torá para pasar al Tanaj, a estos otros dos libros que incluyen la Biblia. Y en el libro de los Macabeos, vamos a hablar ahora de dos libros, del libro de los Macabeos y del libro de Judith, que es un libro apócrifo, de Yehudit, perdón. Bueno, y primero vamos a hablar de Hannah, ya que mi querida Hannah Fleischman está en este Zoom. Vamos a hablar de la mujer que nace con ese nombre en la Torá. Y Hannah va a ser una madre de 7 hijos que negó a arrodillarse frente al rey griego. Ustedes quizás lo saben, quizás no. Los griegos eran muy idólatras, tenían muchos reyes, Zeus, no sé, creían en muchos dioses. ¿Dije reyes? No, dioses. Tenían muchos dioses. Y hacían esculturas con los dioses, y se arrodillaban, y tomaban el vino y los escupían, y los veneraban. Eran muy idólatras. Entonces el gobernador griego en Israel, en Jerusalén, obliga a que todos
se arrodillen y iba a decir la palabra prostén, pero no me sale, y se arrodillen ante los santos griegos. Entonces Hannah le prohíbe a sus 7 hijos que se arrodillen. Para el judaísmo hay 3 cosas que nosotros no podemos hacer. Cometer asesinato, cometer relaciones sexuales que sean, ay, no me sale esta palabra, intrafamiliares, incesto o con animales. Y la tercera cosa que no podemos hacer, aunque corra peligro nuestra vida, es ser idólatras, adonar, ay, ya estoy trabadísima, alabar a alguien que no sea Adonai. Entonces, uno por uno, los hijos de Hannah fueron asesinados delante de los ojos de su madre por negarse a hacer idolatría. Y no era, van a decir en Midrash, que esos hijos de Hannah no quisieran hacer idolatría, pero era tanta la convicción de su madre que estaba convencida a dejarlos morir antes de que realicen la idolatría. Tanto es así que el último hijo, el 7º hijo de Hannah, el gobernador griego le tira un caramelo cerca de Zeus, de la imagen que tenía de Zeus, para que el niño se agache a recoger el caramelo, y así la corte crea que se estaba arrodillando. Y la madre ni siquiera eso le dejó realizar. El niño murió, y ella también. Y ahí Hannah lo que también nos va a enseñar es que cuando nosotros tenemos una convicción, es importante confiar en ella y creer en ella. Y si eso nos lleva, digamos, hoy a hablar de términos de muerte es un montón, pero llegar hasta el final con eso que creemos, y esa cuestión valiente de la mujer, de decir, mira, de decir, no es no, yo no quiero hacer idolatría, ni que mi familia sea una idólatra, y nosotros no vamos a entrar en tu juego. Y si nos querés matar, bueno, matanos, pero no vamos a permitir que se haga con nosotros algo que no creemos. Y ese me parece un mensaje re lindo y re interesante, y un excelente mensaje que deja la historia de Hannah. Y ahora voy a contar otra historia de Hanukkah, que es la historia de Judith. Yehudit significa, literalmente, es el femenino de Yehuda, de judío. Yehudit, la judía. Se habla de que esta Judith era probablemente hermana de Matitán, el general macabeo, era de esa familia de los macabeos, y cuenta la historia, que es apócrifa, pero bueno, cuenta la historia, que había un general griego que estaba asediando Jerusalén, y ella decide elaborar un plan para asesinarlo a este general griego, que era muy osado, y además los griegos eran mucho más que los macabeos, eran mucho más que los israelíes. Entonces, ¿qué hace? Primero se dedica a fabricar un queso muy salado, un queso que provocara mucha sed. Entonces, este general organiza una fiesta, y ella decide ir, y lleva consigo una bolsa, y en esa bolsa dice, no, yo traigo mis propios alimentos, porque como kasher, como kosher, como de acuerdo con las leyes de la Torá, y ustedes no. Entonces, en esta bolsa traigo mis propios alimentos. Ok. Y pasa, y el rey enseguida, el general griego enseguida la ve, y se la lleva a su tienda. Y ahí empiezan a comer este queso que ella había llevado, que era, se dice que era muy, muy salado, de ahí la tradición de que en Hanukkah comemos cosas que tengan que ver con queso, y él empieza a comer, y en un momento tiene mucha sed. Entonces empieza a tomar un vino que ella le llevó, un vino cayero, un vino dulce que lo tomás y no te das cuenta, y en un momento determinado estaba borrachísimo, y cayó redondo, dormido, no había manera de levantarlo. ¿Y qué hizo Judith? Sacó un cuchillo y le cortó la cabeza. Y en esa misma bolsa donde había entrado el queso, dijo, no, me estoy llevando mis cosas, salió los guardias, volvió a entrar a Jerusalén, ¿y qué hizo? Colgó la cabeza de este general en los muros de la ciudad. Y los griegos huyeron despavoridos,
porque dijeron, si esto es lo que hacen las mujeres de este pueblo, no quiero imaginarme lo que hacen los hombres, no quiero imaginarme lo que hacen los dioses de este pueblo, si esto lo pudo ser solamente una mujer. También, otra historia por demás interesante, porque otra vez, no tenemos que ir a ver lo literal, el asesinato del enemigo, sino tenemos que ir a ver cuál es el mensaje que va por debajo, que va oculto, en este caso la valentía, el hacerse cargo otra vez de la realidad e ir a hacer algo, ¿no? Bueno, está pasando esto. Si nos asedian y si nos conquistan, nos van a matar a nuestros hijos, nos van a violar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué ella le cortó la cabeza a él? Judith, muy buena pregunta, para asesinarlo, porque el general iba a asesinar, iba a tomar por asedio a Jerusalén. Entonces, al asesinarlo, muestra como lo hace en forma de generarle miedo a las tropas griegas, que además se quedaron sin su general, ¿no? Entonces se repliegan, se van. Por eso es que ella le corta la cabeza. También podría haberlo matado y dejarlo ahí, pero bueno, le corta la cabeza y cuelga la cabeza en la entrada al pueblo, a la ciudad. También otra historia interesante, cada vez hay las mujeres más guerreras. Empezamos con una mujer que reclamaba el levirato, que reclamaba la descendencia, y pasamos a una mujer que directamente corta la cabeza. Y ya para cerrar, que espero que las tengan, voy a contar mi historia favorita de la Torá, que la vamos a encontrar en el Megilat Esther, en el libro de Esther. Como todos sabrán, es por Esther que se celebra la fiesta de Purim, que es una fiesta donde vamos a agradecerle a Dios haber sido salvados. Brevemente, Ahasverosh, un rey persa, que se cree que era Xerxes I, pero bueno, no se sabe, la Biblia lo llama como Ahasverosh. Tiene una esposa que se llama Vashti, que dicen que era una de las mujeres más hermosas del planeta, y Vashti en un momento se niega a salir desnuda entre los amigos del rey, de Ahasverosh, y eso a Ahasverosh le parece como que insultante, entonces la manda a echar. Y él estaba ahí muy triste en el harén, porque no tenía más una esposa que era la más hermosa, entonces la corte del rey Ahasverosh decide organizarle un concurso de belleza para encontrar una nueva esposa que esté a la altura de la belleza de Vashti. Ok. Y ahí es donde aparece nuestra protagonista, que es Esther, que no sabemos bien qué relación tiene con este otro personaje, que es Mordejai. No sabemos si es la sobrina de Mordejai, si es la prima de Mordejai, o si es la esposa de Mordejai. No nos queda claro, pero bueno, está relacionada con Mordejai, y Mordejai tiene sobre ella una influencia muy paternal. Entonces, Mordejai le dice, bueno, anda porque vos sos la mujer más bella del planeta. Incluso dicen los rabinos que era una de las 7 mujeres más hermosas que vio el mundo. O sea, era de lo más lindo de lo más lindo. ¿No? Otra vez, siempre las mujeres en la Torá son lindas. Eso no se lo olviden, digamos. Siempre tienen las virtudes que tienen, pero además son lindas. O sea, mujer fea en la Torá no hacía historia. No se la mencionaba. Tenía que ser linda. Ok. Y va Esther, y obviamente gana el concurso de belleza. Algo además muy interesante es que se dice que ella lo gana aproximadamente cuando tenía 75 años, ¿no? O sea, imaginarnos, probablemente haya sido más joven, pero imaginarme a una mujer que gana un concurso de belleza de la mujer más linda del mundo a los 75 años, también me parece significativo, ¿no? Sé que hay muchas compañeras que militan en relación a los derechos de las adultas mayores, y me parece algo interesante, ¿no? Del pensar que Esther era prácticamente una anciana, sin embargo gana un concurso de belleza y se reivindica y se casa con el rey de Persia, con Ahasverosh. Bueno,
La cuestión es que ahí está mucho tiempo Esther, que se asimila completamente a la corte persa, y va a decir que 6 meses le untaban un aceite, y 6 meses le untaban otro aceite, y que estaba ahí en el harén, y que comía del palacio, y que vivía como una mujer, como una reina persa. Pero hay un momento donde la persona de mayor confianza de Hashverosh, Amán, que era un hombre, y cuando digo Amán, ahora porque es lo que acostumbramos a hacer, no es un nombre prohibido, es un nombre maldito para nuestro pueblo, entonces siempre que lo decimos hacemos ruido. Amán era muy vanidoso. Entonces, ¿qué quería? Bueno, Amán quería que todo el mundo se arrodille ante él. ¿Qué cosa, no? Que tienen los hombres con que se arrodillen ante ellos. La Torá no va a recoger, la Biblia no va a recoger ningún momento donde una mujer le pide a un hombre que se arrodille ante ella. Pero los hombres todo el tiempo están pidiendo que nos arrodillemos, las mujeres y otros hombres, ¿no? Ahí, si hay algún psicólogo que nos pueda decir qué cuestión hay ahí con el sentirse superior al otro, al menos en la Torá. Y creo que si hablamos bajito podemos decir que podemos ver algunos de esos casos todavía en la actualidad. Pero bueno, Amán le pide a todos los líderes de las tribus que vivían ahí en Persia que se arrodillen ante él. Y Mordejai le dice, no me voy a arrodillar. Soy medio que tío de la reina, además soy judío, no soy idólatra, no me arrodillo nada. Entonces Amán se envenenó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Tiró los dados, este día, el 3 de Av, voy a asesinar a tu pueblo, voy a cometer un genocidio y voy a erradicar a tu pueblo de la faz de la tierra, o de la faz de Persia, no de la faz de la tierra, de todo Persia. Ok. Entonces, ¿qué hace Hashverosh? Se disfraza y se va a ver la Esther. Y dice, escuchame, Esther, este tipo que nos quiere matar, y vos sos la reina, sos la esposa favorita de Ahasverosh, nos tenés que ayudar. Y Esther, que sí, que no, pero me va a matar, pero mirá lo que hizo con Vashti, que se negó a salir desnuda, imagínate yo que le pida que pare un genocidio, no, pero además Amán acá lo requieren, es el más querido, no me voy a meter, le dice Esther, la verdad que prefiero, en esta paso, te banco en lo que quieras, tío, pero en esta no. Y Mordejai le insiste y le dice, pero vos sos judía, entonces si nos matan a nosotros, vos te vas a quedar sin pueblo. Y bueno, la cuestión es que Esther accede. Yo lo estoy contando así como de una manera muy frívola, la historia tiene muchos matices, pero para que la entendamos, que sea fácil y dinámica, la cuestión es que Esther accede a hablar con su marido, ¿y qué hace? Bueno, decide organizar una fiesta e invitarlos a Hashverosh y los invita. Y es una fiesta que dura mucho tiempo y donde hay mucha comida y muchas cosas ricas y muchas mujeres en el harén. Y cuando ahí ya hay un buen momento en la fiesta, Esther se para frente a su marido y le dice a Hashverosh, sé que Amán quiere matar a todos los judíos y yo, vos sabés que no me meto en tus cosas, pero quiero que sepas que también voy a morir yo, porque soy judía. Así que, bueno, nada, te aviso eso, que si nos vas a matar a todos, también me tenés que matar a mí. Y ahí Ahasverosh dice, no, pará, ¿cómo que vos sos judía? Sí, yo soy judía. Y él hace que, por Amán, hace que la gente se arrodille ante él, y si no se arrodilla, los manda a matar arbitrariamente. Entonces Ahasverosh dice, ¿cómo, Amán? ¿Qué estás haciendo? Bueno, y decide asesinar a Amán en vez de a Hashverosh, en vez de a Mordejai, perdón, se me mezclaron los nombres. Y la cuestión es que este puesto que tenía Amán lo ocupa Mordejai, y es una época de renacimiento y de florecimiento para el pueblo de Israel en Persia. Y quiero cerrar con esta historia, porque Esther, sin duda, de todas las mujeres que aparecen en la Biblia, no es la más santa, no es la que cumple más preceptos, más mandamientos divinos, no es la que hace la cosa más grandilocuente, más valiente. Entonces, ¿por qué elijo cerrar con Esther?
porque creo que Esther nos representa a cada una de nosotras, y a cada uno de nosotros, a todo Am Israel, más que no observemos los preceptos, por más que no creamos en Dios, ¿qué tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso? Seguimos siendo parte del pueblo judío. Y me parece muy interesante relacionarlo también con lo que hace el llamamiento, ¿no? Porque el llamamiento, siendo una organización, pronuncia un discurso antisemita, somos de los primeros que salimos a repudiarlo. Porque está bien, no cumplimos los preceptos, no somos religiosos, o sí, pero no organizacionalmente, pero sin embargo, cuando atacan al pueblo judío, somos de los primeros en salir a bancar y a defender. Y de eso un poco creo que se trata esta historia, ¿no? De cómo, aunque no nos interese la vida judía, o aunque no nos interese esto, la Torá, los mandamientos, nada, que no nos interese el mensaje divino, o la vida tal como nos dijeron que teníamos que vivirla, igualmente seguimos siendo judíos, y lo que le pase a nuestro pueblo, también nos interpela a nosotros. Y bueno, elegí esta historia para cerrar, además de que porque mi nombre en hebreo, les cuento para los que no sepan, que en general nosotros los judíos tenemos un nombre en nuestro idioma y un nombre en hebreo, a veces puede coincidir, no sé, veo acá en pantalla Hannah coincide su nombre en hebreo con su nombre en Argentina, veo a Ruth, también coincide, pero bueno, yo me llamo Agustina y mi nombre en hebreo es Esther. Entonces también decidí un poco cerrar con esta historia de quién es para mí la Judith también, claro, está Rebeca, hay muchas mujeres que tienen nombres bíblicos y que tienen nombres en hebreo, pero yo elijo cerrar con Esther, no solo porque me llamo Esther, sino porque creo que es la historia de Esther la que más representa al pueblo judío. El pueblo judío puede ser muchas cosas, pero la única cosa que es en general, y que podemos decir el pueblo judío es que el pueblo judío es diverso. El pueblo judío es un colectivo, es una comunidad, es un conjunto de creencias, de tradiciones, una lengua, un país, para quienes somos sionistas, para quienes no lo son, no lo consideran así, pero el judaísmo es diverso, muy diverso. Entonces, Esther representa eso que vive dentro de nosotros y que nos representa ser judíos. Quizás a alguno le represente ser judío escuchar la Tikvá, el himno nacional de Israel. A otro le genere orgullo del ser judío el comer un niche, o el hacer el seder de Pesaj, o no, o ver jugar al Maccabi Tel Aviv contra el Maccabi Haifa, y eso para él es ser judío. O acordarse de que tenía un abuelo que recitaba el Manish Tamá, no lo sé, digamos, para cada una de las personas judías que estamos en este Zoom, ser judío va a significar algo distinto. Pero las invito y los invito a que seamos como Esther, ¿no? A que ante las injusticias, a que seamos como Esther y a que seamos como Tamar, reclamando justicia, a que seamos como Miriam, enseñando y aprendiendo lo que es la libertad, a que seamos sororas como Ruth, a que seamos valientes como Hannah y como Judith, y además a que seamos judías como fue Esther. Y para quienes no pertenecen a Israel, ser judío muchas veces es reclamar y poner en foco aquella minoría, esa injusticia. Cuando yo las invito a que sean judías, las invito a hacer eco de las injusticias y a intentar cambiar el mundo. Nosotros, quienes observamos el judaísmo desde un aspecto más religioso, tenemos el mandamiento divino de hacer el tikkun olam, de arreglar el mundo. Entonces, en esta charla, contándoles estas historias, reviviendo a estas mujeres, quiero invitarlas a todos y a cada uno de ustedes a hacer su propio tikkun olam, a arreglar su propia porción del mundo, de la manera que quieran, a su ritmo y en el frente de batalla que quieran. Puede ser reclamando un derecho que les era propio, puede ser ayudando a tu hermano, puede ser conduciendo a la libertad, puede ser equivocándote y siendo castigada, como Miriam con la lepra, puede ser tomando acción, puede ser permitiendo que una convicción que una tiene no se vulnere, o directamente ir a romper, ir a matar con eso que nos aflige, o también puede ser
decidir, hablar y poner en palabras las injusticias. Quiero agradecerles a todos por estas casi hora y media que me escucharon hablar y que no paré. Y también quiero agradecerle a Kadosh Baruj Hu por permitirme hacer esta mitzvah de compartir el conocimiento bíblico. Y bueno, quedo abierta a las preguntas. Nada, que tengan para hacerme, la verdad es que quiero escucharlas, quiero ver qué les pareció. ¡Ay, qué lindas! Todos los mensajes que me están mandando. Agustina, yo quiero decirte que estuve esperando preguntas todo el tiempo, pero fuiste tan clara, tan exhaustiva, tan convocante, que dijiste todo lo que podíamos querer saber, y estamos más que interesados, yo creo que elaborando todo lo que dijiste, profundamente conmocionadas. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Yo no tengo preguntas para hacer porque realmente lo mismo, ha sido tan clara en todo que, es decir, prácticamente en este sentido no hace falta preguntas. Me gustaría mantenerme en contacto con vos para usarte de asesor y robarte un poco de conocimiento, eso sí. ¿Sabes que después de compartir este flyer, muchas mujeres me escribieron, ay, ¿cuándo vas a dar un curso de esto? Así que después puedes escribirle a Hanna para que te pase mi contacto y así quedamos en contacto. Yo lo que quería decirte es que yo te escuché una vez hace un tiempo, creo que eras vos, en un encuentro del llamamiento, y me llamó la atención porque vos hablabas en tu grupo explicando tu religiosidad, y a mí me llamó mucho la atención encontrar una persona creyente dentro del ámbito general del llamamiento. La verdad que tampoco conozco tanto como para saber si hay más personas creyentes. Pero yo siempre hago, es decir, generalmente lo digo como un chiste, el hecho de que el Dios de los judíos, no le importa si sos creyente o si sos ateo, te acepta de todas maneras, le importa un rábano que seas ateo, igual te cobija, y nosotros, yo soy atea por convicción, pero nosotros también, si nos deseamos y esperamos que nos inscriban al libro de la vida, aunque no hacemos ayuno. Es decir, tu apertura dentro de tu posición de mujer creyente, realmente tu apertura es muy llamativa y muy Segundo, creo que el ser religioso también significa aceptar que no todos somos religiosos, y sobre todo es compartir lo maravilloso que es creer, porque yo no solo creo en Akadosh Baruj Hu, en Dios, también creo en el pueblo judío, y estoy profundamente enamorada del pueblo judío, amo al pueblo judío, y el pueblo judío también es ateo, entonces me encanta poder ser parte de una conexión con lo sagrado, con lo bíblico, con la escritura, y poder pensarlo en el siglo XXI. Ahora sí, Hanna, todo tuyo la palabra. Me permiten, yo lo que quería agregar esta diversidad que representamos el llamamiento, y que con todo gusto escuchamos sus saberes, que no son los de la mayoría, obviamente, no son, y que generalmente aprendemos algo más. Yo entiendo el ser mujer judía, argentina judía, como una cultura, una historia, etcétera, distinto a lo de Agustina, pero a su vez reconozco que su participación y nuestra diversidad en general hace posible que escuchemos voces distintas sin cuestionar demasiado, más que aprender de otra manera de pensar, otra manera de creer y de insertarse en la sociedad, quizás de alguna manera con los mismos objetivos de justicia, memoria, verdad, lo mismo que hacemos la mayoría de los organismos de derechos humanos y también el llamamiento, que buscamos lo mismo de distintos ángulos. Juntémonos todos los que busquemos lo mismo. ¿Cómo nos llamemos o cuál es el título que le pongamos? Creo que es secundario. Totalmente. Para mí. Totalmente. Creo que para los demás también. Lo importante es que podamos incluir
incluir a todos. Yo creo que hace el punto de vista de Agustina en particular, lo he estudiado el año pasado desde otro ángulo, sino más desde el lado, se lo comenté a Agustina, desde el lado de cómo está, porque ella marca las mujeres que se pudieron salir de alguna manera, en algún sentido, a un costo altísimo, y las nombra, que son siglos que está nombrando, mientras hay toda una cantidad de mujeres, la mitad de la población, que en realidad se vio sometida a un patriarcado terriblemente riguroso, ¿no? Yo lo estudié más desde el otro ángulo, pero de cualquier manera este es otro ángulo y me parece buenísimo porque va solo aumentando los saberes. ¿Se puede? La verdad que cuando preparaba esta charla dije, es muy injusto porque hay que dejar a un montón de mujeres afuera, ¿no? Pero elegí a ellas porque me parecen que representan estos valores que además debemos, creo que hoy en día, volver a levantar las banderas de esos valores. Entonces sí, sin duda, digamos, siempre hubo muchas mujeres en Am Israel, de las que no hablamos, y tenemos que ir a buscarlas, tenemos que volverles a dar vida, porque también no quiero decir que los varones hayan tenido tanto, eso se debe al patriarcado, el profundo poder que tenían sobre el texto, pero también nosotras dejamos ganar un espacio, y es momento de que lo tomemos, no solo en lo que tiene que ver con el estudio de la Torá, sino en todo en general. En el estudio de la Torá, aún más, y las invito a la que quiera, yo todas las semanas preparo una reflexión feminista, o con una perspectiva de mujeres, sobre la parashá de la semana, la porción de Biblia que leemos toda la semana. Le invito a la que quiera que me escriba, ahora yo voy a dejar mi contacto. Y bueno, otra vez, invitarlas a agarrar la Biblia sin miedo, no pensando que, porque toco la Biblia dejo de ser científica, no porque toco la Biblia dejo de creer no sé, en el método científico. No, no es así, pero podemos ir a ver la Biblia para ver qué tiene para enseñarnos. Nadie crea que Moisés de verdad levantó un palo y se abrieron las aguas, nadie cree eso. Nadie cree que, no sé, que Sodoma y Gomorra de la nada se hizo cenizas. Entendemos que son metáforas, entendemos que es algo que se dice para querer decir otra cosa, ¿no? Y para querer dar una enseñanza que siga vigente, porque hoy podemos abrir cualquier libro, cualquier página de la Torá, leerla, y a través de la interpretación podemos seguir escribiendo. Otro de los, con esto ya cierro, de una de las partes más interesantes que tiene la Torá, es que el pueblo de Israel dice, escucharemos y haremos. ¿Y qué quiere? Le dice a Dios, escucharemos tus preceptos y los cumpliremos. Y eso de escuchar también significa repensar, también significa dar otros sentidos. Es lo que hicieron los rabinos varones, salvo algunas excepciones, durante estos 2000 años que nos separaron desde las escrituras, desde los textos sagrados. ¿Qué hicieron los varones? Se juntaron e hicieron Beit HaMikdash, hicieron relectura de los textos bíblicos. Bueno, ahora hay en Israel mujeres que se animan a hacerlo, mujeres que lo hacen, y creo que son esas oportunidades las que tenemos que aprovechar, porque la Biblia es un lugar más, es un campo de batalla más, como es la universidad, como es la ciencia, como es la política. Bueno, la religión también es un espacio que las mujeres tenemos que ocupar. Gracias, Agustina. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Solo agradecerte, Agustina, por el esfuerzo, por el trabajo que hiciste y por estar acá, así de una manera tan fluida que nos quedamos todos. Todos te escuchamos. Es muy importante que sepas tranquilamente que estemos de acuerdo o no, estamos aprendiendo todos, todas. Baruch Hashem. Y me parece que eso es importante para que estés tranquila vos cuando te presentes a hablar con nosotros, que pensamos o no igual, no importa, eso no importa, lo que nos unen son valores. Y esos Totalmente. nos siguen uniendo. Y por eso, bienvenida vos a la comisión desde ya,
y al llamamiento, y además todo lo que hacen nos parece importante. Ya Y claro, pertenezco hace como 2 años al llamamiento. Tarde estuviste para darme la bienvenida. las cosas fueron cambiando y bueno, un tiempo no te tuvimos y ahora te tenemos de vuelta y nos alegra muchísimo. Así Bueno, que, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? no, es que contaste historias cerradas. Baruch Hashem. Preguntaste a todas. Claro, Bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, Sos muchas una gracias por persona participar. realmente fuera de todos los moldes. Si se han roto los moldes contigo. no de los moldes, la verdad que sí. Muchas gracias. Es cierto. No, gracias a ustedes. Gracias, muy linda Gracias, charla. Agustina, fue muy linda la charla, en serio. Muy Muy linda. interesante, muy enriquecedora, aprendimos mucho. Gracias a todas. Muy aguda Y conste que cuando era chica, como no era una buena niña, la única forma de tenerme quieta era leer, y lo que más me gustaba leer, a mí una de las cosas que más me gustaba era la Biblia, así que conozco mucho y la verdad que súper buena tu charla. ¿Cuándo hay otra? Preguntan. Dentro de 15 días hay otra charla sobre nuevas masculinidades. Vamos a hablar sobre 21. la situación de la mujer en la economía, y lo va a dar Ah. Gabriela Naz, que es una economista, mujer del llamamiento, que sabe un montonazo, está haciendo una maestría, y realmente esperamos escucharla. La otra charla creo que es el 6 de mayo, un martes. El miércoles es porque ella está haciendo la maestría. El otro martes va a hablar el que es el titular en provincia de Buenos Aires, el director de lo que se llaman masculinidades, en el sentido de desafíos y resistencias para las nuevas masculinidades. Queremos saber qué están haciendo, qué no están. En fin, tenemos varias charlas muy interesantes y queremos ver, bueno, cómo vamos avanzando con la idea de todos y todas los que participaron hoy y los que quieran participar en el futuro desde ya, con escribirnos y decirnos: tengo esta idea, quiero estar, lo que quieran, como quieran. Así ¿A que, dónde bueno, deberíamos escribir? les puse el correo electrónico, se los pongo de vuelta, acá, No lo vi. para arriba, no importa. Ahí va. Más de que escribir, sí, ahí va. Ahí está. Ese es mi mail, mi correo electrónico, así que para lo que quieran, acá estoy. A disposición de ustedes, de verdad y de corazón además, porque esto me gusta mucho, lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo entre todas, representando acá, estoy viendo de todos lados gente... Perdón, es fleischmann@dhsc. DHA. Es ese. Perfecto, así lo copio. .com.ar. Perfecto, Perdón. Muchísimas gracias. Una cosita, Hanna, a las que están en el grupo y que todavía no han pasado su correo, si me lo pasan, cuando Hanna me pasa información para que reenvíe, yo reenvío a todas, ¿sí? Así que si por ahí alguna todavía no mandó su correo, creo que tengo 13 o 14 personas y son más en el grupo, estaría bueno que lo pasen. Sí. Ok, eso ya es una organización, pero bueno, participan de las cosas mientras vamos creciendo. Así que la que quiera participar, bienvenida. El que quiera participar varón, por supuesto también, y cualquiera de las disidencias, divergencias, y lo que quieran, bienvenidos también. Esto realmente es inclusivo. Y Yo recibo, pero no sé de quién recibo. De este grupo por ahí no, recibo del llamamiento, pero recibo los mails. Sí, yo recibo del llamamiento también. Bueno, buenísimo. Qué bueno que llega tanta gente. Qué bueno. La que no recibe y quiere recibir, me avisa. Yo lo paso. Mándenme sus datos, ¿sí? Y yo lo paso para que reciban la información. Desde ya, bienvenidos a todas las actividades que hacemos, que son muchas. De hecho, el miércoles, mañana, el otro miércoles, es la primera reunión de pares con pares, una reunión de compañeras que se reúnen a charlar de política, están entre pares, justamente, una vez cada 15 días los miércoles. Está la actividad también de plástica y de cultura, están los viernes de cine una vez por mes. La que no lo recibe o no sepa o quiera saber,
siempre son películas interesantes y que muchas veces parte de quienes participan en la producción de la película o que tengan algo que ver, de alguna manera son parte del debate posterior. Se manda la película por correo electrónico, por WhatsApp, para que todos la vean antes, y la reunión es para debatir la película. Así que son siempre películas interesantes para escuchar opiniones, como las de hoy, por ejemplo. Así que lo que quieran, a disposición de ustedes. Muy bien. Adelante. Bueno. Gracias, Agustina. Gracias. Gracias a ustedes. Les deseo de corazón profunda bendición, Besra Hashem, podamos todas juntas destruir al patriarcado, y no solo eso, sino que reivindicarlas a Tamar, a Esther, a Miriam, a Hannah, a Judith, a Yael, a Vashti, a todas esas grandes mujeres, a Sara, a Raquel, a Lea, a Rivka, a todas esas grandes mujeres que nos precedieron y que gracias a ellas estamos hoy acá. Baruch Hashem haberme permitido compartir con ustedes este espacio. Les mando un beso a todos. Conozco a la mayoría los quiero, así que muchas gracias por escucharme y acompañarme. Que Dios los bendiga y las bendiga. Amén. Chao, Hasta luego. gracias.